Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este martes 22. Martes 22 de diciembre. No, de enero. Sí. Buenos días, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana, una mañana fresca, agradable, cielo limpio, hermoso. Todavía hay luna para los que no vieron la luna el día de ayer. Bueno, pues todavía hay luna. Así que qué bueno que está con nosotros. Ya despiértese, ya levántese. Es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse también. Les saludo con muchísimo gusto pues esta mañana a usted que nos sintoniza a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí ya con el gusto y el placer de estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. Qué bueno. Gus, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días y también alegres y gozosos, esperando nuevas misericordias y que lleguen a nosotros. Así es, gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana, dice la Biblia, y yo le creo. Yo creo todo lo que dice la Biblia. De verdad, si usted no cree todo lo que dice la Biblia, entonces ya empezamos mal. Pero tenemos que creer porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros creemos en el Dios de la palabra. Entonces, eso es lo importante. Si usted cree en la palabra de Dios y la cree como verdadera, usted tendrá esa buena relación con el Dios de la palabra. ¿Por qué no empezamos orando y encomendándonos a Dios en esta mañana? Como dice el salmista, encomienda al Señor tu camino. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar nuevamente a través de las ondas de la radio, unidos como hermanos con muchísimas personas. Bendícelos a ellos y a nosotros también. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido tan bueno con nosotros, que hasta el día de hoy, Señor, podemos ver tu misericordia en esta tierra. Bendice pues a todos los que esta mañana nos van a escuchar o nos están ya escuchando. Bendice a aquellos que están pasando por alguna tribulación, por algún problema. Dios, que puedas hacer un milagro en ellos. Yo sé que lo puedes, es cuestión de nosotros, pero por eso lo pedimos también. Bendice a aquellas personas que tienen todavía alguna duda de ti, Señor, de manera que puedan creer de una manera sobrenatural y que podamos, Dios, estar en comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has perdonado. Y por eso te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y por la revelación que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Bendice este programa, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que buenos días, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana, que tenemos unos teléfonos, Sandy, por favor, para que nos llamen. Claro que sí, en cabina es el 324-4466, para mensajes o WhatsApp, 4433-250568. Ahí están nuestros teléfonos y esta mañana yo creo que usted se va a comunicar con nosotros. Espero que se ponga en contacto y pues si está pasando por alguna tribulación, oremos juntos. Y si tiene que darle gracias a Dios, pues también agradezcamos juntos a Dios. Y hoy vamos a lo que nos enseña la palabra de Dios. De hecho es un tema central en la Biblia, el tema de la salvación. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la justicia de Dios. Y dice la palabra del Señor que allá en el capítulo 3 de Romanos, el libro de Romanos está después del libro de los Hechos, nunca se le olvide eso. En capítulo 3 de Romanos, versículo 21, dice así, y lo tiene por allí, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque dice este libro, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia empieza diciendo que no hay justo ni aún uno solo, y eso nosotros lo sabemos. No, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado. No hay un justo ni un... Y la salvación es por fe. Y la fe es un don, es un regalo de Dios. No es un privilegio del hombre, es un regalo de Dios. No es un derecho, es un regalo de Dios. Y yo quiero que esta mañana usted comprenda eso. Porque a veces nosotros decimos, es que Dios tiene que darme la fe. No, Dios no tiene que darle nada, ¿sí? Es como cuando usted va a sacar la visa, ¿sí? Es que me tienen que dar la visa. No te tienen que dar la visa. De hecho, como le dije, no es un derecho, es un privilegio que te concede la persona. Usted puede llevar todas las cosas, todos los papeles que le dicen que para justificar que usted va de turista, que no se va a quedar allá, que va en plan de visitar a alguien, pero el que va a decidir al último es el señor que está ahí enfrente, un güero de ojos azules o un morenote que está ahí que dice, ¿a qué calor venir usted a nuestro país? Y le dice, no, pues de paseo. Usted tiene dinero para ir de paseo, ¿por cuántos días? Y luego le empiezan ahí a hacer una serie de preguntas. Y usted puede sacar hasta, no, pues yo soy médico, yo hago esto, y además yo no me quiero ir a quedar a su país, ¿no? Puede decir todo lo que quiera. A final de cuentas, el que va a decidir que si le dan o no la visa es el cónsul que está ahí, el empleado que está ahí, y le va a decir sí o no. Y muchas veces hay gente que lleva todos sus papeles hasta ¿cómo se llaman? Los títulos de propiedad de sus casas, de sus terrenos, de las cuentas del banco, hay tarjetas de crédito, y le dicen no. Y no saben por qué se la niegan. Simplemente porque a lo mejor lo agarramos de malas. ¿O no, mi estimado Ram? Buenos días, ¿cómo está, Ram? Bien, pastor, buen día al auditorio. Pues así es, a veces no hay elementos y niegan la visa para poder viajar a los Estados Unidos. Porque no es un privilegio, o sea, no es un derecho que usted tiene, ¿sí? Es un privilegio más bien, o sea, que le dan, ¿sí? Y la salvación, fíjese que la salvación no es del que corre, dice, ni del que vuela, ni del que se esfuerza, sino de quién, de aquel que Dios tiene misericordia. Y si usted nos está escuchando hoy, esta mañana, es porque Dios tiene misericordia de usted, como la ha tenido de nosotros. Así de sencillo, punto. ¿Sí? Si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios le ha dado una medida de fe, una semilla de fe, decimos a veces, para que usted comprenda que la salvación no es por obras. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. La fe es por gracia. Y esta gracia no es de nosotros. Dice, y se lo leo para que no dejarlo allí en duda. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Un don de Dios. Un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, no se le olvide.
es algo que dice, lo que yo le acabo de comentar, el cónsul que le dice, sí puede pasar, aquí está el sello, pum, y le ponen el sello ahí, y dice, dentro de 10 días o 15 días le llega la visa allá a su casa. Y usted se viene bien feliz y de la Ciudad de México o de donde va a tramitar su visa. ¿Por qué? Porque se la dieron, ¿no? Uh-huh. Se dice, me la dieron, no me la merecía. No es por merecimientos, ¿sí? No es porque por la ley, porque la Biblia dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Todos hemos pecado. O sea, no es por la ley. Si usted y yo pudiésemos cumplir la ley al 100%, seríamos salvos. Y ya no estaríamos aquí. Pero la ley no nos... La ley de Dios, no estamos hablando de la ley humana, no, la ley de Dios, no la podemos llevar al 100%. Solamente hubo alguien que pudo cumplir la ley 100%. ¿Quién fue? Jesucristo. Entonces, nada más Él. Pero Él era el único que tenía derecho a eso. Nadie más. La Virgen. No, la Virgen tampoco. Sí, dice, ¿por cuanto qué? Todos pecaron. Todos, querido amigo, todos. Entonces, ¿qué? Ni el Papa, ni el pastor, ni los... pero el Papa es buena gente. Pues sí, será muy buena gente, pero aquí todos pecamos, ¿sí? Pero el pastor, se ve tan buena gente, sí, pero es un pecadorzote, ¿sí? ¿Me entiende? Y quiero que usted comprenda ese mensaje de esta mañana, que hemos pecado, hemos fallado, y que la salvación es por gracia. Dice este capítulo 3, versículo 21 de Romanos, otra vez, ahí lo tiene, dice, Ram, ¿lo ves? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, aparte de la ley, o sea, sí es cierto, se puede por la ley, pero aparte de la ley, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Porque tenemos Jesucristo. Jesucristo fue hecho justicia de Dios en nosotros, para nosotros, testificada por la ley. ¿Qué quiere decir eso de testificado por la ley y por los profetas? Quiere decir nada menos que ya se nos había dicho, por medio de la profecía, por medio del Antiguo Testamento, ya se había dicho que iban a ser el Salvador. Y que iba a venir un Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿sí? Y entonces ya todo eso aparecía en el Antiguo Testamento. Dios había hecho un plan, no se le olvide, que Dios había hecho un plan, el famoso plan de salvación, ¿después de qué? De la caída del hombre. ¿Cuál fue la razón de la caída del hombre? Porque Dios, cuando hace al ser humano, y está hablando del hombre, del hombre y mujer, cuando hace al ser humano, lo pone en el huerto, lo pone en una situación buena, privilegiada, sí, donde tenía demasiados derechos y muy pocas obligaciones, sí, y tenía todo para vivir bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ser humano? Desobedeció. Hubo un problema así muy sencillo. Y usted puede ver, y si nos vamos a Génesis, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 15, vienen ahí empieza el problema. En el capítulo 2 del libro de Génesis, lo tiene Ram, ese es el primer libro, Ram. Sí. Es que se pegan las hojas de mi Biblia. Porque no la leemos también, la mía está igual. ¿Qué dice el 15? 2.15. 2.15. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Sí, hasta el 17.
Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjese que hay un mandato de parte de Dios. O sea, todo está bien, ¿sí? Y el problema es cuando viene y el ser humano duda de Dios. Dice, y el versículo 16 dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuándo? ¿De cuántos? De todo. De todo. De todo el árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no. O sea, de uno fue el que le prohibió. Sí, le dijo, este es intocable, el de la ciencia del bien y del mal. Mire, no es que fuera un árbol. Muchas veces a nosotros nos dicen que fue una manzana, otros dicen que fue una pera, otros dicen que fue un plátano. No, miren, no se trata de árboles frutales. Se trata de un mandamiento, sí. Y eso es lo que quiero que comprenda. ¿Usted ve aquí que dice que la manzana era roja o que la manzana era verde? O ni siquiera dice que eran manzanas. No, dice del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir del árbol de la ciencia y del bien y del mal? Que el hombre no tenía por qué discernir entre el bien y el mal, pues solo estaba en el bien, ¿sí? Porque Dios nos había puesto así en el principio. El plan original era que el ser humano viviera en ese plan, ¿sí? Donde él no tenía que discernir, porque todo era bueno. No dice cuando Dios terminó de hacer la creación y vio Dios que todo era bueno en gran manera, ¿sí? Lo decíamos la vez pasada, estaba sobresaliente, hermoso, maravilloso, y ese era el plan de Dios. Bueno, pues aquí dice este versículo 16 que le dijo, de todo el huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 3. Gus, ahí tienes capítulo 3, sí. El versículo 1, ¿qué dice? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo el diablo siempre tergiversa, cambia, enreda, engaña al ser humano desde entonces hasta el día de hoy, ¿sí? La serpiente es el sinónimo del diablo, ¿no? Entonces dice, con que Dios os ha dicho, ¿qué le dice? No comáis de todo árbol del huerto. De todo. ¿Y así había dicho Ram? ¿Así había dicho? No, nada más dijo... No, ve exactamente lo que dice. 16. ¿Qué dice? Dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y acá qué dice? ¿Qué dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis... de todo árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es lo que dijo? No, dijo lo contrario. Exactamente. Por eso el diablo se la sabe. Es que el diablo, ¿no? Y además ya está viejo, ¿sí? El diablo dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahorita regresamos. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Dios le bendice, no le cambie. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendiciones a todos. Dios bendiga sus vidas. Esto es tiempo de despertar. Y les saludamos con muchísimo gusto. Por ahí, ¿a quién tenemos para saludar, mi estimado Ram? Tenemos saludos para Susana Villicaña, para Ángeles Montelongo, para Guadalupe Díaz Torres, para Gerardo y Sergio Gaona, y para la Unidad 5 de la Ruta Verde, Héctor Ruiz Pérez y José Cruz. Muchos saludos. Gracias a Dios por sus vidas. Gus, ¿a quién saludamos? Tenemos saludos para Melania López, Mariana Chávez y la familia Pérez Pacheco. Muchas gracias por escucharnos, a ustedes que nos sintonizan ya esta mañana trabajando. Felicidades a los que ya están trabajando, que ya tienen rato. Un saludo para todos mis amigos del mercado de abastos que ya tienen un buen rato. O también para los panaderos, o también para los que trabajan en el hospital. Donde quiera que usted se encuentre y que ya esté saliendo de su turno, bendiciones, felicidades, esto es tiempo de despertar. Quiero saludar a alguien que está cumpliendo años, Saraí Guzmán, felicidades, bendiciones. También para Mecha y Ceci García que nos escuchan esta mañana, Patti Urrutia y a Lili Ponce, por ahí que nos está escuchando también. Bendiciones, gracias, y a los que se quedaron dormidos. ¿Sí? ¿Quién se quedó dormido? El padre Felipe se quedó dormido de chaqueo. El hermano Joaquín. Joaquín y Felipe por ahí, y también Freddy. No, ahora nos abandonaron. Y el profesor también se fue a hacer plantón. Sí. Como abandonaron a Hernán Cortés en el Huerto de los Olivos. Okay, sí. Saludos a usted que ya se despertó. Gracias por escucharnos. Y le estamos hablando del plan de salvación que Dios tiene. El plan original no es el que nos alcanzó a nosotros. Nosotros estamos ya en el segundo, en el plan de salvación, sí. Porque el primero lo echaron a perder. Y yo si algo tengo que reclamarle a la Evita, ¿no? Porque cuando llegue allá yo le voy a decir, a ver, Evita, usted fue la que se equivocó allí. ¿Y cómo va a identificar que es Eva, pastor? No, porque no tiene esfera. Y no tiene ombligo. Ni él ni Adán tienen ombligo. Bueno, ok. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dijo, fíjese que todavía se resistió un poco. O sea, el diablo le miente, no comas de todo árbol del huerto. La mujer dice, no, si Dios nos dijo que de todo, menos de uno. ¿No me estás entendiendo? No. Y el diablo decía, no, de todos no puedes comer. ¿Cómo no va a poder comer? Y ahí se agarraron, a ver, seguro se pasaron más de 2 horas platicando ahí, porque era la culebra y era la mujer. Sí, entonces, pero como aquí la Biblia no tiene que pasar toda la plática, entonces nada más viene el resumen, dice. Entonces, ¿qué? El versículo 3, ¿qué dice? Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Wow. Dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese que la tentación siempre es así, porque esta es una tentación a pecar, ¿sí? Y le dice, no, si ustedes no se van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ya la había convencido así a la serpiente de que nada más era un árbol. Sí. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire, le está diciendo, y ustedes van a ser dioses. Dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces eso lo llamó la atención. Esa es la tentación. Siempre el tratar de ser, de alcanzar algo más, es la tentación. ¿Sí? Y le dice,
Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Ahí está ahí. Dice, vio que era bueno, y vio que era agradable. La vista, amados, lo que vemos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque es la manera como el hombre, el ser humano, puede caer en el problema. Dice, y vio que el árbol era codiciable, la codicia, sí. Entre más, pues piensa que va a ser mejor. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí están los dos. Sí. ¿Le costó mucho trabajo convencer a su marido? No, ya desde ahí mandaba a la mujer. No, porque él sabía cómo llevar la fiesta en paz, ¿no? Sí. Entonces, dice que le dio de comer a su marido, ¿sí? Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, no sabían. Esto es importante. El pecado de desobediencia, la desobediencia se convierte en un pecado y le hace entender que hay pecado, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Se llama discernimiento del bien y del mal, que todos tenemos el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora a nosotros nos toca decidir por lo bueno. No dije decidir entre lo bueno y lo malo, no. Dije decidir por lo bueno. Eso debería ser. Que la mayoría de las veces no es así, también lo sé. Pero entonces, vayamos un poquito más rápido y veamos allí en el versículo 22, capítulo 3, versículo 22 de Génesis. ¿Qué dice? Dice, y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, le dijo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios con Jesucristo. Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Acuérdense que está ahí está la Santísima Trinidad. Ahí dice, ellos están haciendo el plan de salvación. Están haciendo el plan de salvación y dicen, ¿cómo es posible que es que le dice, pues es que le diste, Padre, tú le diste al libre albedrío, o sea, poder de decisión. Pero era una orden, sí, pero desobedeció. Entonces, ahora dice el versículo 22, y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. En plural, es uno de nosotros. O sea, de nosotros tres, sabiendo el bien y el mal. Ya sabe, ya conoce el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjese que el árbol de la vida, ¿sí?, era eso, y es eso, ¿sí? De manera que esto es si usted se da cuenta, esta es una característica de Dios, ¿sí? Ahí se me fue el nombre ahorita. Entonces, en el libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 22 de Apocalipsis, aparece otra vez el árbol de la vida. No lo busque. Allá en el capítulo 22 del Apocalipsis aparece otra vez el árbol de la vida, donde dice el árbol para las naciones, de la sanidad y las hojas que representa la sanidad para las naciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, que desde el momento en que desobedece a Dios, empieza a envejecer. Esta es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y para morir hay que envejecer. Entonces, este fue el problema, ¿sí? Y ya al final de la Biblia dice, pero existe un árbol, el árbol de la vida. Capítulo 22 del libro de
de Génesis, y nada más para recordarnos lo que dice la palabra de Dios. No sé si lo tienes por ahí, mi estimado. Él dice, se me fue el dato. Dice, ya lo hallé, 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow! Dice, como al final de cuentas, Dios sí permite el uso del árbol de la vida, pero es hasta el final, ¿sí? Cuando todo esto haya pasado. Mientras nosotros no nos tocó, ¿sí? Por eso enfermamos y por eso nos morimos. Bueno, ok, aquí empieza, leamos el versículo 23 y el 24. ¿Qué dice? Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida. ¿Qué puso? Querubines. ¿Y qué ángeles. Una espada. Sí. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Puso un ángel con una espada? ¿Dice así? Sí. Para que... No. ¿Qué puso? ¿Qué dice? A ver, lea bien. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿el querubín traía la espada? No, puso una espada. Una espada que solita caminaba. ¿Has visto las películas esas de ahora? Sí, de esas. Y venía, iba y guardaba el camino. Y nadie podía pasar, ¿sí? Y aunque uno se aventara por abajo, de todos modos, se acababa. Game over, ¿sí? Y game over, otra vez a empezar. Y nadie pudo. Entonces, por eso, hasta ahí acabó el primer plan de Dios. Y allí se armó se pensó, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pensaron en hacer el plan B, el plan de salvación, el que nos toca a nosotros. Y el plan de salvación, entonces ahora, está el de lo que estamos leyendo, es el que incluye a Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista estaba predicando y aparece y llega Jesucristo a donde estaba, al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando? Y Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que usted quede bien claro que quién fue el que dijo eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Aquí está. ¿Quién era? Jesucristo. Jesucristo hombre. 100% hombre, 100% Dios. ¿Ok? Entonces Él viene a rescatar lo que se había perdido. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Así es, queridos amigos, Dios ha sido bueno, maravillosamente bueno. Gracias a Dios por su vida. Felicidades a todos los que nos están escuchando esta mañana, a todos los que cumplen años y que no se han reportado. Bueno, pues felicidades. Yo sé que no quieren invitarnos sí, al mole. Bendiciones a todos y gracias a Dios por sus vidas. Un saludo especial para Carolina Ortega y su esposo Marco Antonio García Santillán. Bendiciones a todos, gracias. Y bueno, pues estamos hablando de un tema fundamental, trascendental en nuestra fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sin café? También. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree, porque el que le busca, es necesario que crea que Dios es real, que Él existe, ¿sí? Y que además Él premia a los que le buscan. Sí, Él es galardonador. ¿Sí? De los que le buscan. Ok, entonces ahora usted se da cuenta de eso. Dice, volvemos otra vez a donde empezamos en Romanos 3:21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, dice, la salvación entonces, la justicia de Dios. ¿Por qué dice la justicia de Dios? ¿Por qué dice la justicia de Dios? Porque Jesucristo fue a la cruz. Dice, por cuanto todos pecaron, dice capítulo 6, versículo 26. De ahí libro de Romanos también. ¿Qué dice? 26. Dice, porque la paga, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho de nosotros descender, fíjese, descender de una naturaleza caída como la de Abraham, como la de Adán, y además ser pecadores, teníamos una paga nada más, que era la muerte. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Porque si no hay justo ni aun uno solo, entonces todos merecemos la muerte. Pero alguien vino a pagar por nosotros, y fue Jesucristo. Nos quedamos, ¿se acuerdan que nos quedamos cuando dijimos, he aquí el Cordero de Dios que qué? Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios está hablando de Jesucristo. ¿Y por qué dice el Cordero? Porque en la cultura judía, bueno, en la historia del pueblo de Israel, el paso de la esclavitud a la libertad se llama la Pascua, Pesach, y la Pascua de la salida de Egipto a la libertad para ir rumbo a la tierra prometida se hizo la Pascua. Y que les dijeron, había que matar un cordero. Separar los huesos. Sí, había que matar un cordero y cenar el cordero. Sí, y dio ciertas especificaciones que si eran pocos, pues se juntaran con otra familia y que fuera de un año, que fuera limpio, sin mancha y sin defecto. Eso, bueno, ese es otro boleto. Hoy no vamos a hablar de la Pascua. Nada más quiero que usted se quede con esa idea y que sepa esa historia. Ellos, el día de que iban a salir de la esclavitud a la libertad, ¿sí?, ese mismo día celebraron la Pascua, ¿sí?, hicieron una cena, y para eso hubo necesidad de matar un cordero. Entonces, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesucristo, él dice, ahí está el cordero. Y él dice, cállate, ¿por qué? O sea, ¿qué tal si alguno se pone inteligente y se va a dar cuenta y dice, y cállate porque el diablo puede oír, ¿sí? Porque si el diablo se va a tratar de oponer a esto, porque es la salvación de todos. Y si yo tengo que ir a la cruz, por eso Jesús les decía, y no diga nada, ¿quién lo hizo? Sí. Jesús cada rato les decía a los discípulos y a la gente, no digan nada, y dejándolos se iba.
porque él no quería la gloria para él. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahí está la Pascua, el paso de la vida, de la muerte a la vida. Jesús cumple ese requisito, sin pecado, sin mancha, sin defecto, en la plenitud de la vida humana. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando lo crucificaron? 33. 33 años. ¿Y usted ve a un Jesucristo viejito? Porque vamos a ser honestos, ¿cómo nos pintan al Cristo? Demacrado, anciano. Sí, bueno, no, a lo mejor dices, no, anciano, pero no lo ponen de 30 años, háganme lo que me hagan, ahí me ponen a un Cristo de entre 45, 50 años, por ahí, que para agarrar más respeto. No es cierto, más, o sea, así fue Jesús, ¿sí? Y por eso Él entrega su vida, dijo, a mí no me la quitan, ¿qué dijo? Yo la doy. ¿Sí? Y cuando quiera, la tomo otra vez. Ese es Cristo. Ese es el Cristo que nos salvó. El que pagó por nosotros. Y entonces, ¿qué hicieron con la sangre del cordero allá en Egipto? ¿Se acuerdan? La sangre la pusieron en las puertas, en los dinteles. Ajá. Como señal de que ahí había un hijo de Dios y el... ¿Para que qué? Que el ángel de la muerte no tocara al primogénito de esa familia, mientras que donde no había sangre había muerte. Ok, entonces cuando no hay sangre hay muerte. Si la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, no está sobre nosotros, ¿sabe qué hay? Muerte. Sí, por eso, si usted está escuchando esta mañana, usted está recibiendo la información de usted. Depende ahora recibir la sangre de Cristo o a Jesucristo como su Señor y Salvador, y dice que de recibir la justicia de Dios ganada, porque la sangre derramada en la cruz se sella un pacto. Es el pacto de salvación. Y el Padre Celestial, que antes no podía, como decía, no es que no pudiera vernos, no teníamos esa relación con Dios. Si no, vea lo que dice Romanos 5:1. No había esa relación, no había esa paz con Dios. Entonces, por eso, cuando Cristo muere, ahora viene algo que se llama la justificación. ¿Qué dice? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No teníamos paz, pero ahora justificados por la fe en Cristo Jesús. O sea, yo le dije que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que hacemos. La religión dice, haz esto y esto para que te vaya bien, ¿sí? Pórtate bien, no, amados, no es por portarnos bien. Claro que el que es hijo de Dios debe portarse bien. Y es un fruto. Es un fruto, se nota, pero no es por portarnos bien como nos vamos a ir al cielo. Ay, y dice alguien, decían por ahí, y sorpresa que nos vamos a llevar allá. Cuando esté Juana de las Pitas allá, y el otro también, y dices, oye, sí, pero ¿qué? Algo pasó en su vida, se arrepintieron, porque por fe y arrepentimiento entra uno al reino de los cielos. Al reino de Dios. Exacto. Entonces, ahora tenemos paz para con Dios, ¿sí? Mediante nuestro Señor Jesucristo, o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados ahora por la fe. Y dice Romanos 5:8, mas Dios, ¿qué? Muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, vea cómo no es por buena gente, no es porque usted se porte bien, no. La salvación es para aquel que Dios ha llamado y que el que Dios escoge. Y yo empecé diciendo eso esta mañana. La salvación
no es para, no que no sea, está dispuesta para todos, pero no todos la van a recibir. Pero Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y yo le dije, y si usted está escuchando la palabra de Dios, o la ha escuchado en otra parte, y sabe esta verdad, más le vale que la acepte. ¿Por qué? Porque Dios se la está poniendo enfrente para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto, esa es dice, pues, capítulo 5, versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o sea, ya somos justificados por sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. O sea, mire, nos protege. Primero nos cubre y nos cubre la sangre de Cristo, y es como como un paraguas que ahora ya no puede afectarnos lo malo, sino que Dios nos cubre. Y además es una lente, ¿sí?, por donde Dios nos puede ver justos por la sangre de Cristo, ¿sí? Y por tanto, por ello somos libres de la ira de Dios. Versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese, o sea, si cuando éramos enemigos, dice, pues, ¿cuánto más ahora que ya somos reconciliados? Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación, es decir, estamos reconciliados con el Padre. ¿Sabe que lo más bonito de todo siempre son las reconciliaciones? Ay, mi amor, perdóname, sí, ya te perdono, ya, no lo vuelvo a hacer, sí, ya. Pero me llevas allá al restaurante, ahí donde quedanse. Por eso le digo que son bonitas las reconciliaciones. Sí, porque después de todo viene la fiesta. Estamos en la fiesta, amados, en la fiesta de salvación. Por eso, mientras dice, buscarle a Dios mientras puede ser hallado. Estamos en la época en la que podemos encontrarnos con Dios, sí, reconciliarnos con Dios y encontrarnos con Dios. Si usted no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace ahora? Y le dice, Señor Jesús, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy que sé estas cosas, te pido perdón, porque pues no te había reconocido como mi Señor y mi Salvador. Pero ahora que te conozco y que sé lo que dice la palabra de Dios, perdóname y aumenta mi fe para que yo pueda caminar en tus caminos, porque es por fe y por arrepentimiento de mis pecados. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo pueda vivir y andar en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguien ha hecho una oración como esta, así de sencilla, seguramente su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y usted tiene la salvación y la vida eterna para siempre. Mi estimado Ram, nos vamos. Sí, así es. Nos escuchamos el día de mañana. Bonito día. Nos vamos, Gus. Sí, nos vemos hasta mañana. Que tengan un bonito día. Dios les bendiga a todos. Sean felices, sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.